El primer corte se siente como una navaja de acero atravesando el alma. Le cocinó todos los días durante más de una década, y el millonario ni siquiera se dio cuenta de que se había ido. Silencio después, pesado, asfixiante. La clase de silencio que se envuelve alrededor del pecho y hace que respirar se sienta como trabajo. No sé desde dónde me escuchas. Tal vez estés preparando la cena para alguien que ni siquiera te va a dar las gracias, o lavando los platos mientras todos duermen. No importa qué hora sea, pero te prometo que la historia de hoy te va a llegar al corazón. En las sombras de cristal de Polanco, donde los vientos fríos del Valle de México se abren paso entre cañones de concreto y sueños de acero, se alzaba un penthouse que rozaba el vientre de las nubes. 43 pisos sobre las calles bulliciosas, donde los vendedores de tacos al pastor gritaban en las mañanas de septiembre y los oficinistas se aferraban a su café americano como salvavidas. Maribel Guadalupe Herrera se movía por una cocina que costaba más que las casas de la mayoría de la gente. Sus manos curtidas, marcadas por décadas de quemaduras y cortes que contaban historias de amor, servido en platos de porcelana, se agarraban del mármol de la barra mientras se sostenía contra otra noche sin dormir. El refrigerador subcero tarareaba su melodía costosa, pero el sonido se sentía vacío en el espacio cavernoso, forrado con gabinetes italianos personalizados que brillaban como espejos bajo luces LED que nunca se sentían lo suficientemente cálidas. A los 62 años, Maribel se cargaba con la dignidad silenciosa de una mujer que había aprendido que la fuerza se podía encontrar en el silencio, que la gracia podía florecer incluso en la tierra más oscura del desprecio. Su cabello canoso estaba recogido en el mismo chongo sencillo que había usado durante 12 años, asegurado con un pasador que había perdido su brillo hace mucho tiempo. Su uniforme, un vestido gris sencillo con bolsillos lo suficientemente profundos para guardar sus sueños y decepciones, había sido planchado la noche anterior en su pequeño departamento en la colonia Doctores, donde el metro rugía frente a su ventana cada mañana a las 5:47 am, un gallo mecánico que la llamaba a otro día de trabajo invisible. La cocina donde estaba parada era un monumento a la riqueza sin alma. Mármol importado de Carrara captaba la luz temprana que se filtraba por ventanales de piso a techo que ofrecían una vista de la ciudad que amaba, pero que ya apenas se podía permitir. Electrodomésticos de calidad profesional que valían más que una suru reluciente se alzaban como centinelas silenciosos, sus superficies de acero inoxidable tan pulidas que reflejaban su cara cansada en fragmentos, aquí un ojo, allá una mejilla arrugada, por todas partes la evidencia de años gastados, alimentando a una familia que la veía como mueble que de vez en cuando se movía. La estufa Viking, con sus 8 quemadores de gas, podía alimentar a un ejército, pero la mayoría de las mañanas solo calentaba café para un hombre que lo tomaba negro y amargo, igual como se había vuelto su corazón. Este era el dominio de Patrick Michael Reynolds, un hombre cuyo nombre adornaba edificios por todo el país y cuya firma aparecía en contratos que valían más dinero de lo que producían países pequeños en un año. Su fortuna, construida en inversiones de bienes raíces comerciales y diversificada a través de portafolios de cripto que sus contadores manejaban mientras dormía, había crecido de millones a cientos de millones durante los años de bonanza, cuando el horizonte de la Ciudad de México se expandía como un bosque de acero alcanzando el cielo. Sus activos incluían edificios de oficinas en Santa Fe, condominios de lujo en Las Lomas y una colección de Bitcoin que sus asesores financieros insistían era el futuro de la riqueza. Pero todo su dinero, todas sus propiedades, todas sus opciones sobre acciones y cheques de dividendos y reportes trimestrales no podían comprarle la única cosa que Maribel le había estado dando gratuitamente por más de una década, un hogar que se sintiera vivo. El ritual matutino temprano comenzaba de la misma manera que lo había hecho durante 4.380 días. Los dedos callosos de Maribel, fuertes por años de amasar masa y levantar ollas pesadas, se movían por los controles de electrodomésticos que respondían a su toque con la lealtad de viejos amigos. Empezó el café. No los granos gourmet de alguna tostadora boutique que esperaban los visitantes de Patrick,
sino el tueste rico y oscuro que compraba en una pequeña tienda en Xochimilco, donde el dueño todavía recordaba su nombre y preguntaba por los juegos de béisbol de su nieto. El aroma llenó la cocina como una canción antigua, cargando consigo memorias de la cocina de su madre en la colonia Roma Norte, donde la pobreza no podía opacar el calor que irradiaba de ollas de barro y cucharas de madera suavizadas por manos amorosas. Pero esta mañana era diferente. Esta mañana los sonidos usuales faltaban. No había risas haciendo eco desde el comedor donde Elena, la esposa de Patrick, presidía con sus amigas del club de lectura, sus voces filosas como el viento invernal mientras diseccionaban las vidas de gente que consideraban por debajo de sus tacones Louboutin. No había el susurro de páginas de periódico volteándose mientras Patrick consumía la sección financiera como comunión, sus ojos calculando las ganancias y pérdidas del día mientras su desayuno se enfriaba. El silencio presionaba contra los tímpanos de Maribel como agua profunda, y por primera vez en 12 años se preguntó si alguien se daría cuenta si el café no se hacía, si la cocina se quedaba oscura, si simplemente salía por la puerta y nunca regresaba. La verdad se estaba asentando en sus huesos como el frío del invierno. Se había vuelto invisible incluso para ella misma, un fantasma que cocinaba y limpiaba y se preocupaba por el hambre de otras personas mientras su propia alma lentamente se moría de hambre. Pero la mañana demandaba sus rituales, y Maribel Herrera nunca había sido una mujer que abandonara su puesto, incluso cuando ese puesto se sentía más como una prisión con barrotes dorados y barras de granito que reflejaban sus sacrificios con claridad cristalina. 12 años antes, en un día sofocante de agosto, cuando el calor que se alzaba del asfalto de la Ciudad de México hacía que el aire brillara como esperanza diferida, Maribel había respondido a un anuncio clasificado en El Universal que cambiaría su vida para siempre. Tomó 3 peceros desde su departamento tipo estudio en la Doctores, su ropa de entrevista, un saco prestado de su hermana Carmen y una falda dobladillada por sus propias manos, pegándose a su piel en el aire húmedo que presionaba contra la ciudad como la propia palma de Dios. El metro la llevó al norte a través de colonias donde las casas crecían más grandes y los jardines más verdes, donde los sistemas de riego pintaban arcoíris en patios cuidadosamente arreglados y los niños montaban bicicletas que costaban más que su renta mensual. La mansión Reynolds, con su fachada de cantera y portones de hierro que hablaban de dinero viejo y secretos más viejos, la intimidó antes de que siquiera tocara el timbre. Helena Reynolds, entonces una mujer de 45 años, cuya belleza había sido cuidadosamente mantenida a través de procedimientos que borraban la evidencia del tiempo, pero no podían tocar la frialdad que vivía detrás de su maquillaje, perfectamente aplicado, entrevistó a Maribel en un salón que daba al bosque de Chapultepec. Los árboles se extendían hacia el horizonte como mercurio líquido, hermoso e intocable, igual como todo lo demás en esta casa que el dinero había construido, pero que el amor nunca había bendecido. ¿Tiene entrenamiento formal?, había preguntado Elena, su voz cargando el mismo frío que el aire acondicionado central, que susurraba por ductos escondidos en molduras que costaban más por metro de lo que la mayoría de la gente ganaba en un día. No, señora, había respondido Maribel, su tonada envolviendo las palabras como un rebozo cálido alrededor de hombros que habían cargado demasiado por demasiado tiempo. Pero cocino con el corazón. Mi abuela, ella me enseñó que comida sin amor solo llena el estómago. Comida con amor alimenta el alma. La risa de Elena había sido filosa como vidrio roto. Los corazones no pagan las cuentas, señorita Herrera. Necesitamos alguien que pueda preparar comidas para socios de negocios, organizar cenas para clientes que esperan perfección. Las inversiones de mi esposo, solo en propiedades del centro, generan suficientes ingresos para emplear a una docena de cocineras. Podemos permitirnos lo mejor, pero el destino parecía tenía otros planes. La cocinera anterior, una graduada de Le Cordon Bleu, cuyo currículum se leía como un tour por las mejores cocinas de Europa, había renunciado esa misma mañana después de que un desacuerdo sobre la planeación del menú había escalado a lo que Elena diplomáticamente llamó diferencias creativas, con una cena para los socios de negocios de Patrick programada para esa noche.
una comida que podía influir un trato de desarrollo multimillonario en Santa Fe. Elena no tuvo más opción que darle a la humilde mujer de la Doctores una oportunidad de probarse. Lo que pasó esa noche se volvió leyenda familiar, aunque la leyenda variaba dependiendo de quién la contara. La versión de Elena enfatizaba el caos en la cocina, la manera en que Maribel había reorganizado su especiero, cuidadosamente organizado, y usado sartenes de hierro fundido en lugar de los caros utensilios de cobre que colgaban como trofeos de ganchos de hierro forjado. Pero los invitados contaron una historia diferente. Hablaron de sabores que les recordaron veranos de la infancia, de pan tan tierno que parecía derretirse en la lengua, de una sopa que de alguna manera sabía a consuelo mismo. Estos hombres que comerciaban en millones, que medían el éxito en portafolios de acciones y adquisiciones de bienes raíces, se encontraron desacelerándose sobre sus comidas, realmente saboreando su comida en lugar de consumirla como combustible. Patrick Reynolds, un hombre que típicamente terminaba cenas de negocios en 30 minutos para poder regresar a sus pantallas de computadora mostrando precios de Bitcoin y gráficas de acciones, se quedó en la mesa hasta casi medianoche. El pollo rostizado que había preparado Maribel, una vez simple sazonada con hierbas que había traído de su propio jardín y cocinada con técnicas que su madre había aprendido de su madre, de alguna manera logró hacer que la conversación fluyera como vino. Los hombres hablaron de sus familias, compartieron historias de sus padres y sus miedos, hablaron de sueños que no tenían nada que ver con márgenes de ganancia o volatilidad del mercado. Esa noche, mientras Maribel limpiaba los últimos platos, mientras el reloj del pasillo anunciaba la llegada de un nuevo día, Elena le había ofrecido el trabajo con el aire reacio de alguien haciendo un trato que no entendía del todo. El salario era más de lo que Maribel había imaginado ganar, suficiente para ayudar a su hermana Carmen con las cuentas médicas de su hijo, suficiente para mandar un poco de dinero a su madre, que envejecía en la Roma Norte, suficiente para tal vez, finalmente, empezar a ahorrar para el pequeño restaurante que soñaba abrir algún día. Lo que Elena no podía haber sabido, lo que ninguno de ellos podía haber predicho, era que Maribel se volvería más que solo una cocinera. Se volvería el corazón que bombeaba vida por las arterias de un hogar que había olvidado cómo sentir. Su presencia en la cocina transformaría no solo sus comidas, sino toda su manera de estar juntos. La casa que había hecho eco con los sonidos huecos de la riqueza, pronto se llenaría con los aromas ricos del amor hecho comestible, del cuidado sazonado con devoción y servido en platos que finalmente tenían algo que valía la pena saborear. Pero esa primera noche también fue el comienzo de una historia diferente. Una de humillaciones diarias tan pequeñas que parecían insignificantes, pero que se acumularon a lo largo de los años como cortadas de papel, cada una diminuta, pero todas juntas formando heridas que nunca sanaron del todo. Mientras Maribel aprendía los ritmos de la casa Reynolds, también aprendía sus reglas no dichas. Debía ser invisible a menos que la necesitaran, silenciosa a menos que le hablaran, agradecida siempre por el privilegio de servir a gente que nunca pensaría en dar las gracias. Las mañanas comenzaban antes del amanecer con el peso de expectativas que crecían más pesadas cada año. Las demandas de Elena se multiplicaron como hierba mala en un jardín descuidado. Desayuno listo a las 7 en punto, café que se mantuviera fresco durante toda la mañana, preparaciones de almuerzo que pudieran acomodar invitados de última hora que podrían llegar a discutir la última inversión de Patrick en criptomonedas o su creciente portafolio de propiedades en la Ciudad de México. El mundo financiero nunca dormía, y tampoco, parecía, el apetito por comidas que impresionarían a socios potenciales en tratos que valían millones. Maribel aprendió a leer las señales sutiles que indicaban el humor de Elena. El clic filoso de tacones en pisos de mármol significaba impaciencia. La manera en que arreglaba flores con precisión violenta significaba frustración. El tono que usaba cuando hablaba por teléfono sobre los negocios de Patrick significaba que alguien pagaría el precio por lo que fuera que la estuviera molestando. Usualmente, esa alguien era Maribel. Los huevos estuvieron demasiado cocidos esta mañana. Elena anunciaría a nadie en particular mientras pasaba por la cocina como huracán, su voz cargando la autoridad de alguien que nunca había tenido que preguntarse de dónde vendría su próxima comida. Y el café estaba aguado,
No sé por qué pagamos buen dinero por servicio de segunda. Las palabras dolían no porque fueran verdad. Los huevos de Maribel eran perfectos. Su café lo suficientemente fuerte para despertar a los muertos, sino porque eran dichas al alcance del oído de otros empleados de la casa, diseñadas para disminuirla frente a gente que había aprendido a hacer eco de las crueldades de su empleadora como una forma de seguridad laboral. La mucama, María Santos de El Salvador, asentiría en acuerdo aunque había elogiado el mismo desayuno solo minutos antes cuando Elena no estaba escuchando. El jardinero evitaba el contacto visual por completo, entendiendo que la solidaridad con Maribel podría costarle la posición que lo ayudaba a mantener a 3 hijos y una esposa con diabetes que no podía trabajar. Este ecosistema de miedo y lealtad falsa era cuidadosamente mantenido por la maestría de Elena en guerra psicológica disfrazada como administración doméstica. Pagaba lo suficientemente bien para asegurar cumplimiento, pero dejaba claro que la seguridad venía con un precio: complicidad en el borrado sistemático de la dignidad de Maribel. Era un tipo especial de crueldad, refinada por años de práctica, pulida hasta brillar como la platería que Maribel pulía cada semana, mientras escuchaba críticas que cortaban más profundo que cualquier cuchillo en su arsenal de cocina. Los momentos más dolorosos venían cuando los socios de negocios de Patrick visitaban para comidas que podían influir tratos que valían millones. Maribel gastaría días preparando menús que mostraran no solo sus habilidades culinarias, sino su profundo entendimiento de cómo la comida podía crear atmósferas que fomentaran confianza y apertura. Sabía que la comida correcta podía hacer la diferencia entre una negociación exitosa y una oportunidad perdida, que los sabores podían hablar idiomas que las palabras a veces no podían alcanzar. Pero cuando estos invitados importantes elogiaban la comida, Elena aceptaría sus alabanzas como si hubiera cocinado cada platillo ella misma, como si Maribel fuera simplemente una extensión de los electrodomésticos caros que no requerían reconocimiento por su función. «Ay, gracias», Elena respondería con humildad practicada. «Sí, trato de mantener ciertos estándares». La mentira era tan suave, tan practicada, que incluso Maribel a veces se preguntaba si había imaginado sus propias manos preparando la comida, su propio corazón sazonando cada platillo con esperanza de que esta vez, tal vez esta vez, alguien la viera. Los niños eran diferentes, al menos al principio. Marcus, el hijo de Patrick, y Elena, lejos en internado la mayoría del año, había crecido probando el amor de Maribel en cada comida que preparaba para sus breves visitas a casa. Su hija Sara, ocupada con su propia familia en Monterrey, todavía llamaba a veces para pedir la receta de Maribel para el pastel de cumpleaños que había hecho mágicas las celebraciones de su infancia. Pero con los años que pasaron, y los niños se volvieron adultos con sus propias relaciones complicadas, con la riqueza y el privilegio, incluso estos pequeños reconocimientos se volvieron raros, reemplazados por el tipo de indiferencia casual que viene cuando alguien nunca ha tenido que considerar de dónde viene su comodidad. Fue Emma, la nieta de Elena, quien cambió todo, aunque ninguno de ellos lo sabía en ese momento. De 7 años y curiosa como gato, Emma tenía una manera de aparecerse en la cocina justo cuando Maribel estaba comenzando sus preparaciones más complicadas, sus manitas ansiosas por ayudar y sus ojos brillantes llenos de preguntas que le recordaron a Maribel por qué se había enamorado de cocinar en primer lugar. «¿Por qué cantas cuando revuelves la sopa?», preguntó Emma una tarde de invierno, mientras la nieve caía frente a las ventanas de la cocina y la luz cálida de la estufa pintaba todo en tonos de oro y ámbar. Su abuela estaba en su cita semanal del spa, y la casa tenía la tranquilidad pacífica que venía cuando la energía filosa de Elena estaba en otra parte. Maribel pausó en su revólver, la cuchara de madera cálida en sus manos, mientras consideraba la pregunta. «Porque la sopa ella escucha», respondió su español todavía cargando los ritmos de su primer idioma después de todos estos años. «Cuando cocinas enojada, la comida sabe enojada. Cuando cocinas triste, la comida sabe triste. Pero cuando cocinas con música en el corazón, ay, mija, ahí es cuando pasa la magia». Emma se subió al banco que Maribel mantenía cerca para momentos exactamente como este, sus piernas columpiándose mientras veía la sopa transformarse de ingredientes simples en algo que olía como el amor mismo.
¿Me puedes enseñar la canción? Y así comenzó una amistad que sostendría a Maribel a través de los días más oscuros que venían, una conexión que le recordó que algunos corazones todavía sabían cómo reconocer el amor cuando lo probaban. Emma se volvió su sombra en la cocina, aprendiendo no solo recetas, sino las verdades más profundas que Maribel cargaba en sus manos y corazón. Juntas hicieron tortillas desde cero, los deditos de Emma aprendiendo a palmear la masa, justo así, mientras Maribel compartía historias de su propia abuela, que le había enseñado que cocinar era lo más cercano a orar que existía en este mundo. Estos momentos con Emma eran islas de alegría en un océano de indiferencia, preciosos tanto que Maribel atesoraba cada uno como las fotografías que guardaba en su cartera de miembros de familia, que ya raramente veía porque su horario de trabajo no dejaba tiempo para su propia vida. Cuando Emma se reía con las historias de Maribel, o aplaudía cuando un pastel salía perfecto del horno, algo en el pecho de Maribel recordaba cómo sentirse ligero otra vez, cómo esperar que todos sus años de servicio pudieran significar algo después de todo. Pero Elena se fijaba en todo, y particularmente se fijó cuando Emma prefería la compañía de Maribel a las actividades estructuradas que habían sido planeadas para su desarrollo. Lecciones de piano, tutoría en francés, instrucción de tenis, todo diseñado para moldearla en el tipo de persona que nunca necesitaría trabajar con sus manos o sazonar su vida con la sal de las lágrimas de otras personas. Habría consecuencias para esta educación no autorizada en la cocina, consecuencias que llegarían como trueno después del rayo, inevitables y devastadoras. La revolución vino disfrazada como progreso, anunciada con la fanfarria que Elena reservaba para sus decisiones domésticas más dramáticas. El recorte de periódico apareció en la barra de la cocina una mañana como aviso de desalojo, sus páginas brillantes mostrando fotografías del chef Antoine Dubois, recién regresado de una temporada en Mónaco, donde había cocinado para la realeza, y celebridades cuyos nombres aparecían en revistas que Maribel nunca tendría razón de leer. «Estamos mejorando nuestro programa culinario», Elena anunció al personal de la casa, reunido un martes por la mañana, cuando el viento de octubre del Valle de México golpeó las ventanas con la promesa del acercamiento del invierno. Vestía una blusa de seda burgundy que costaba más que la renta mensual de Maribel, y su sonrisa tenía los bordes filosos de alguien a punto de entregar lo que consideraba buenas noticias. El chef Dubois se hará cargo de toda la planeación y preparación de comidas. Sus credenciales son impecables, y sus conexiones en el mundo culinario serán valiosas para nuestro entretenimiento. Las palabras colgaron en el aire como humo de un fuego que consumiría todo lo que Maribel había construido durante 12 años de servicio fiel. Chef Dubois, con su entrenamiento clásico francés y su cuenta de Instagram llena de presentaciones artísticas de comida, representaba todo lo que Elena creía que era sofisticado e importante. Su llegada relegaría a Maribel a las sombras, la reduciría de chef a asistente, del corazón de la cocina a solo otro par de manos para limpiar después de la creatividad de alguien más. Pero lo que más dolía era la manera en que Elena entregó las noticias, no como un cambio que afectaría a alguien que había dedicado más de una década al bienestar de su familia, sino como una mejora que celebrar, una actualización que todos deberían apreciar. No hubo reconocimiento de los años de servicio de Maribel. No hubo reconocimiento de que esta decisión destrozaría los ritmos diarios que habían mantenido su hogar funcionando como un motor bien ajustado, alimentado por devoción y experiencia que no se podía aprender en ninguna escuela culinaria. Chef Dubois llegó un jueves por la mañana con un séquito que incluía un asistente, un fotógrafo de comida y suficiente equipo profesional para abastecer un restaurante. Pasó por la cocina de Maribel como huracán, reorganizando especieros que habían sido organizados con la lógica de alguien que realmente cocinaba en este espacio todos los días, reemplazando sus sartenes de hierro fundido, bien sazonados con utensilios de cobre francés importado, que se veía hermoso, pero tomaría meses en desarrollar la pátina que hacía que la comida supiera a hogar. «Esto no es como funciona una cocina profesional», anunció en un acento que sonaba más teatral que auténtico al oído de Maribel, entrenado después de años de escuchar los acentos auténticos de las comunidades de inmigrantes de la Ciudad de México. Sus manos, suaves como las de un bebé,
y sin las quemaduras y cicatrices que eran las medallas del servicio de un verdadero cocinero, gesticularon despectivamente hacia el sistema de organización que había servido fielmente a la familia Reynolds por más de una década. Maribel observó desde la esquina donde le habían dicho que observara y aprendiera, sus propias manos entrelazadas detrás de su espalda, para esconder su temblor mientras todo lo que había construido era desmantelado en nombre del progreso. Chef Dubois hablaba de gastronomía molecular y técnicas de espuma, de estilos de presentación que priorizaban apariencia sobre las satisfacciones más profundas que venían de comida cocinada con cuidado genuino. Sus platos se veían como pequeñas esculturas, hermosas y precisas, y completamente faltas del alma que una vez había hecho que el comedor Reynolds se sintiera como un lugar donde las familias se reunían en lugar de actuar. La primera cena que Chef Dubois preparó fue una obra maestra de habilidad técnica y vacío emocional. Cada plato emergió de la cocina viéndose como una obra de arte, destinada para un museo, con microverdes arreglados justo así y salsas pintadas en patrones precisos, que hablaban de precisión matemática en lugar del flujo orgánico de cocinar que venía del corazón. Elena estaba encantada, elogiando cada plato con el entusiasmo de alguien que finalmente había encontrado validación para sus gustos sofisticados. Pero incluso Elena no pudo esconder el hecho de que la comida, aunque hermosa, dejó a todos en la mesa de alguna manera insatisfechos. La conversación que una vez había fluido tan suavemente como vino, ahora se sentía artificial y forzada. Patrick, usualmente un hombre de pocas palabras sobre comida, se encontró empujando ingredientes caros por su plato con el aire distraído de alguien que había perdido algo, pero no podía nombrar qué faltaba. Emma fue la más honesta en su evaluación. Cuando su abuela le preguntó qué pensaba de la cocina del nuevo chef, la niña de 7 años consideró la pregunta con la seriedad que merecía antes de entregar su veredicto. Se ve bonito, pero ya no sabe a abrazo. La observación era tan acertada y tan devastadora que Elena rápidamente cambió el tema, pero las palabras se quedaron en el aire como el aroma de pan que una vez había llenado esta casa con calor. Comida que no sabía a abrazo. Tal vez esa era la descripción perfecta de lo que pasaba cuando la técnica reemplazaba el amor, cuando cocinar se volvía sobre impresionar en lugar de nutrir, cuando el corazón era removido de la cocina en favor de credenciales y conexiones que se veían bien en papel, pero no podían sazonar un solo plato con cuidado genuino. El nuevo papel de Maribel como asistente de cocina significaba llegar más temprano y quedarse más tarde, preparar ingredientes para platos por los que nunca sería acreditada por influir, limpiar equipo que alguien más usaría para crear comidas que carecían de la esencia que había gastado 12 años vertiendo en este hogar. Se volvió invisible de una nueva manera, presente pero no reconocida, necesaria pero no apreciada, viendo como todo lo que había construido era acreditado a alguien que había aprendido a cocinar de libros en lugar de del pozo profundo de amor que la había sostenido a través de años de servicio silencioso. La transformación de la cocina se sintió como ver a un amigo querido someterse a cirugía que les salvó la vida, pero les cambió la personalidad completamente. El espacio que una vez había zumbado con calor y propósito, ahora se sentía clínico y frío, lleno de equipo que priorizaba eficiencia sobre alma, supervisado por alguien que veía cocinar como arte de performance en lugar de la expresión más fundamental de cuidado que existe entre seres humanos. Pero el corte más cruel no vino de Chef Dubois, que al menos era honesto en su ambición y pretensión, sino de la campaña sistemática de Elena para borrar incluso la memoria de lo que la cocina había sido antes de su llegada. Comenzó a referirse a los días oscuros antes de que tuvieran liderazgo culinario apropiado, describiendo los años de servicio de Maribel como un periodo que habían soportado en lugar de atesorado, un tiempo cuando se habían conformado con cocina casera antes de descubrir cómo se veía la sofisticación real. Estos comentarios eran entregados con precisión quirúrgica, cronometrados para infligir máximo daño y entregados frente a gente cuyas opiniones importaban a Maribel, los otros empleados de la casa, repartidores de mercados locales que la habían conocido por años, incluso Emma, cuyos oídos jóvenes absorbían el veneno siendo derramado sobre la mujer que le había enseñado que cocinar podía ser un acto de amor en lugar de un ejercicio en presumir.
El punto de quiebre vino en una mañana gris de noviembre, cuando la ciudad se veía como acero martillado, y el viento cargaba el tipo de frío que se metía por abrigos de invierno y se asentaba en huesos no acostumbrados a tratamiento tan duro. Chef Dubois estaba preparando para una de las cenas de negocios más importantes de Patrick, una comida diseñada para impresionar inversionistas potenciales en una empresa de criptomonedas que podría añadir millones a una fortuna ya vasta. El menú era ambicioso, incluso para sus estándares: 7 platos de gastronomía molecular que requerían cronometraje preciso y equipo que la mayoría de restaurantes no se podían permitir. Maribel había sido asignada las tareas más serviles: pelar verduras, que serían transformadas más allá del reconocimiento; limpiar equipo que Chef Dubois usaba una vez y abandonaba; mantener el suministro infinito de toallas prístinas y superficies impecables que su estilo de cocina demandaba. Trabajaba en silencio, como se había vuelto su hábito, invisible pero esencial, inadvertida pero indispensable. El desastre comenzó con algo tan simple como sal. Chef Dubois, preparando su espuma característico que coronaría el plato principal de la noche, alcanzó lo que asumió era cloruro de sodio, pero en realidad era bicarbonato de sodio, bicarbonato que Maribel había estado usando para limpiar los sartenes de cobre. La reacción química que siguió cuando lo añadió a su mezcla cuidadosamente calibrada convirtió su obra maestra en algo que se veía como ceniza volcánica y olía a arrepentimiento. En el caos que siguió, gritos, culpas, el tipo de colapso profesional que ocurre cuando el ego se encuentra con el desastre. Alguien necesitaba ser responsabilizado por la cena arruinada que le costaría a Patrick millones en oportunidad de inversión perdida. Chef Dubois, su reputación en juego y su orgullo herido más allá de reparación, miró alrededor de la cocina por alguien a quien culpar y encontró a Maribel, silenciosa y sin quejarse como siempre, el chivo expiatorio perfecto para un fracaso que era completamente suyo. Ella saboteó mi mise en place, declaró con el estilo dramático de alguien que había aprendido a cocinar de programas de televisión en lugar de cocinas reales donde los errores se arreglaban en lugar de culparlos en otros. Esta mujer ha estado socavando mi trabajo desde que llegué, celosa, porque sabe que nunca podría lograr lo que yo creo. Elena, enfrentada con la opción entre apoyar al chef celebridad que había contratado para elevar su estatus o defender a la mujer humilde que había servido a su familia fielmente por 12 años, hizo su decisión con el cálculo frío de alguien que nunca había tenido que elegir entre orgullo y sueldo. Las matemáticas eran simples. Chef Dubois representaba sofisticación y avance, mientras Maribel representaba un pasado que Elena estaba ansiosa de dejar atrás. «Empaca tus cosas», Elena le dijo a Maribel, con la crueldad casual de alguien despidiendo a una sirvienta en lugar de despedir a un miembro de familia, porque eso es todo lo que Maribel había sido para ella. Ayuda contratada que de alguna manera había obtenido la impresión equivocada de que años de servicio fiel podrían ganarle algo parecido a lealtad o incluso justicia básica. No podemos tener a alguien en nuestra cocina que sabotee nuestra hospitalidad. La acusación colgó en el aire como incienso de una misa de funeral, envenenando todo lo que tocaba. Maribel se quedó ahí en su uniforme gris con sus pequeñas manchas que contaban la historia de 12 años gastados nutriendo a esta familia, sus manos todavía húmedas de lavar platos que nunca volverían a probar su cocina, y sintió algo dentro de su pecho agrietarse como huevo tirado en concreto. Podría haberse defendido, podría haber señalado que el fracaso de Chef Dubois vino de su propia negligencia en lugar de cualquier sabotaje, podría haber listado los cientos de cenas exitosas que había preparado sin incidente durante más de una década de servicio, pero la dignidad a veces significa saber cuándo las palabras se desperdiciarían, cuando la gente pasando juicio ya ha decidido tu culpa sin importar evidencia o verdad. En lugar, Maribel se desató el delantal con la precisión cuidadosa que traía a todas sus tareas, lo dobló pulcramente y lo colocó en la barra que había presenciado tantas horas de su labor. Su bolsa, una bolsa negra simple que contenía su pase de metro y cartera, y los pocos artículos personales
que la habían sostenido a través de días largos en la cocina de alguien más, esperaba junto a la puerta como un perro fiel, listo para una caminata que podría nunca terminar. 12 años, dijo finalmente, no como súplica para reconsideración, sino como declaración de hecho, un resumen de tiempo que nunca podría ser recuperado o repetido. Las palabras cargaron el peso de cada mañana temprana, cada noche tarde, cada día festivo gastado cocinando para gente que nunca pensó en preguntar si tenía algún lugar donde preferiría estar. Emma apareció en la entrada cuando Maribel reunió sus cosas. Su cara de 7 años brillante, con el tipo de confusión que viene cuando el mundo adulto revela su capacidad para crueldad inexplicable. «Maribel, ¿te vas de vacaciones?», preguntó con el optimismo de alguien que todavía creía que la gente buena siempre era tratada bien, que la justicia era ley natural en lugar de lujo que la mayoría de la gente no se podía permitir. La despedida entre ellas fue sin palabras, un abrazo que dijo todo lo que sus diferentes idiomas y generaciones no podían expresar. Maribel sintió los brazos de la niña alrededor de su cintura y se prometió que recordaría este momento cuando viniera la ira, cuando la herida se sintiera demasiado pesada de cargar, cuando se preguntara si 12 años de amor habían significado algo para la gente que había servido. El viento de noviembre del Valle de México tenía dientes y mordió a través del abrigo de Maribel mientras esperaba el pecero que la llevaría lejos de la torre de cristal que había sido su segundo hogar por más tiempo de lo que duran algunos matrimonios. La ciudad se extendía a su alrededor como océano de concreto, lleno de luces y vidas e historias que continuarían sin ella, indiferente a una mujer trabajadora, más cuyos servicios ya no eran requeridos por gente que nunca había entendido la diferencia entre cocinar y nutrir, entre servir comida y servir amor. Detrás de ella, 43 pisos sobre la calle, la cocina del penthouse continuó su rutina vespertina sin la mujer que le había dado vida. Chef Dubois logró salvar suficiente de su menú para evitar desastre completo, aunque los inversionistas se fueron más temprano de lo planeado, y la empresa de criptomonedas de Patrick tendría que esperar otra oportunidad para asegurar fondeo. La noche fue anotada como contratiempo menor, el tipo de cosa que pasa en los negocios, nada más significativo que un mal día en el mercado de valores o un reporte trimestral decepcionante. Pero en los días que siguieron, algo comenzó a cambiar en la casa Reynolds, algo sutil al principio, pero creciendo más obvio mientras pasaron las semanas. La cocina, que una vez se había sentido como el corazón del hogar, ahora parecía más como laboratorio, estéril y eficiente, pero de alguna manera careciendo del calor que una vez había hecho que incluso las amigas de Elena comentaran sobre la atmósfera especial que sentían cuando visitaban. La comida aparecía en horario, preparada profesionalmente y presentada artísticamente, pero ya no cargaba la calidad indefinible que había hecho sus cenas memorables, sus comidas familiares, una fuente de consuelo en lugar de simplemente sustento. Patrick, consumido con sus asuntos de negocios y las matemáticas complejas de administración de riqueza, notó el cambio principalmente en su ausencia. Las comidas que una vez habían anclado sus días ahora se sentían como interrupciones, combustible para un cuerpo que necesitaba nutrición, pero no encontraba nada particularmente satisfactorio en los platos técnicamente perfectos que aparecían frente a él. Comía más rápido, hablaba menos durante comidas, se encontró trabajando durante la cena mientras apenas probaba comida que se veía como si perteneciera en revista, pero de alguna manera fallaba en satisfacer hambres que no podía nombrar. Elena, inicialmente encantada con el prestigio que venía de emplear un chef celebridad, comenzó a notar que el entusiasmo de sus invitados por sus cenas se había enfriado. Las conversaciones que una vez habían fluido como agua sobre piedras, ahora se sentían forzadas y artificiales, como si todos estuvieran actuando su goce en lugar de realmente experimentándolo. La comida era innegablemente impresionante, pero fallaba en crear la atmósfera de calor y bienvenida que había hecho su hogar un destino para la élite social y de negocios de la Ciudad de México. Incluso el personal de la casa sintió el cambio, aunque ninguno se atrevería a expresar sus observaciones en voz alta. La cocina, que una vez había sido lugar donde podían atrapar momentos de calor y humor, ahora se sentía tensa y poco acogedora.
Chef Dubois dirigía su dominio con la disciplina de hierro de alguien que veía cocinar como guerra en lugar de arte, ladrando órdenes y no aceptando entrada de gente que consideraba por debajo de su estatus profesional. La camaradería fácil que se había desarrollado alrededor de la presencia gentil de Maribel fue reemplazada por el tipo de ansiedad laboral que hace que la gente cuente las horas hasta que pueden escapar. Emma, demasiado joven para entender la política que había removido su maestra favorita de la cocina, preguntaba repetidamente cuándo Maribel regresaría de sus vacaciones. Sus preguntas se volvieron fuente de silencio incómodo en comidas familiares, recordatorios de una pérdida que los adultos preferían no reconocer. Las explicaciones de Elena se volvieron más elaboradas y menos convincentes mientras pasaron las semanas, historias sobre oportunidades nuevas y posiciones mejores que sonaban falsas, incluso para una niña de 7 años que había aprendido a reconocer los sabores diferentes de verdad y mentiras. El invierno se asentó sobre la Ciudad de México como manta gris que amortiguaba el sonido y reducía el mundo a contrastes filosos de calor y frío, de refugio y exposición. En el penthouse que daba a este paisaje invernal, la vida continuó con la precisión mecánica de electrodomésticos caros funcionando según su programación, funcional pero de alguna manera hueco. La Navidad se acercaba con todas sus obligaciones y expectativas acompañantes. Elena se metió de lleno en planear el tipo de entretenimiento navideño que sería fotografiado para revistas de estilo de vida, completo con decoraciones que requerían un equipo de profesionales para instalar y mantener. El menú para su cena anual de Nochebuena fue diseñado para mostrar las habilidades de Chef Dubois, mientras impresionaba invitados cuya propia riqueza y estatus requerían esfuerzos cada vez más elaborados para sorprender o deleitar. Pero mientras las preparaciones navideñas se intensificaron, la ausencia de algo esencial se volvió imposible de ignorar. La casa se veía magnífica, decorada con el tipo de precisión que el dinero podía comprar y diseñadores profesionales podían ejecutar. El menú se leía como poesía, cada plato una obra maestra de técnica y creatividad. La lista de invitados incluía nombres de los círculos más influyentes de la Ciudad de México, gente cuya presencia cementaría la posición de la familia Reynolds en la jerarquía social de la ciudad. Sin embargo, algo faltaba, algo que no tenía nada que ver con dinero o estatus o reconocimiento profesional. Emma lo expresó mejor cuando le preguntó a su abuela por qué la casa ya no olía a Navidad, por qué la cocina se sentía tan silenciosa, por qué la comida se veía tan bonita, pero sabía tan solitaria. Sus preguntas colgaron en el aire como humo de fuego que se había apagado, recordatorios de calor que una vez había llenado cada rincón de su hogar, pero que de alguna manera había desaparecido sin que nadie notara exactamente cuándo o cómo. La respuesta a las preguntas de Emma: estaba pasando la Navidad en un departamento de un cuarto en la Doctores, donde Maribel había regresado a la colonia de su juventud para reconstruir una vida que había sido destrozada por acusaciones tan falsas como devastadoras. El departamento era pequeño y la calefacción inconsistente, pero la recibió con el tipo de honestidad que la riqueza no podía comprar. Paredes que habían refugiado familias que entendían el valor del trabajo duro. Pisos que habían sido gastados lisos por gente que sabía la diferencia entre tener casa y tener hogar. Maribel gastó las semanas después de su despido en el tipo de reflexión que viene cuando el trabajo de una vida es súbitamente quitado, dejando nada más que tiempo para considerar lo que había sido perdido y lo que todavía podría ser posible. La cuenta de ahorros que había crecido lentamente durante 12 años de servicio fiel proporcionaba un amortiguador contra pobreza inmediata, pero también representaba sueños diferidos, el pequeño restaurante que había imaginado abrir, el regreso a México para cuidar a su madre que envejecía, el placer simple de cocinar para gente que apreciaría sus esfuerzos, en lugar de tomarlos por dado. La parte más difícil no era la pérdida de ingresos o la incertidumbre sobre el futuro, sino la destrucción sistemática de su reputación que siguió a su despido. Elena, tal vez sintiendo alguna culpa inconsciente sobre las circunstancias del despido de Maribel, se había asegurado de que palabra del sabotaje se extendiera por la red de familias ricas que empleaban personal doméstico.
La historia, creciendo más elaborada con cada narración, pintó a Maribel como no confiable y vengativa, el tipo de empleada que no se podía confiar en posiciones que requerían lealtad y discreción. Buscar trabajo se volvió ejercicio en humillación, mientras empleadores potenciales, advertidos por rumores susurrados e insinuaciones cuidadosas, encontraron razones para contratar otros candidatos a pesar de las calificaciones obvias y experiencia de Maribel. La red profesional que había construido durante décadas de servicio fiel se evaporó como neblina matutina, dejándola aislada y luchando por entender cómo 12 años de dedicación podían ser borrados tan completamente por las acusaciones falsas de una tarde. Pero Maribel no era mujer que se rendía fácilmente, y las habilidades que la habían sostenido a través de años de servicio no apreciado ahora se volvieron la fundación para un tipo diferente de supervivencia. Comenzó a cocinar para vecinos que recordaban su reputación de antes de sus años de servicio a los ricos, gente que medía calidad por sabor en lugar de presentación, que entendían que las mejores comidas venían de corazones que cocinaban con amor en lugar de ambición. La palabra se extendió lentamente por las comunidades de inmigrantes del sur y oeste de la Ciudad de México. Maribel Herrera estaba cocinando otra vez, y su comida cargaba el tipo de alma que recordaba gente de casa, de madres y abuelas que habían alimentado familias con lo que fuera que se pudieran permitir, pero de alguna manera lo hacían saber a abundancia. Órdenes comenzaron llegando para fiestas de cumpleaños y celebraciones de boda, para quinceañeras y recepciones de funeral, donde la comida necesitaba consolar tanto como nutrir. Trabajando desde la cocina de su pequeño departamento, usando equipo que pertenecía al museo comparado con los electrodomésticos de calidad profesional que una vez había comandado, Maribel redescubrió la alegría de cocinar para gente que apreciaba sus regalos. Cada comida que preparaba era recibida con el tipo de gratitud que había estado ausente de sus años de servicio a la familia Reynolds, apreciación honesta de gente que entendía la diferencia entre comprar cena y ser alimentado por alguien que se preocupaba por su felicidad. El trabajo era más duro físicamente, cargar mandado por 3 pisos de escaleras, lavar platos en un fregadero que apenas cabía una olla grande, comprar ingredientes en mercados donde cada peso importaba de maneras que la fortuna de Patrick Reynolds hacía imposible que su casa comprendiera. Pero también era más satisfactorio emocionalmente, un regreso a la relación fundamental entre cocinera y comunidad que la riqueza frecuentemente oscurecía detrás de capas de distancia profesional y jerarquía social. Las preguntas de Emma sobre el regreso de Maribel crecieron más insistentes, mientras el invierno se profundizó en el tipo de frío que hacía que la Ciudad de México se sintiera como puesto avanzado ártico en lugar de ciudad del centro del país. Las explicaciones de Elena se volvieron más cortas y más desentendidas, pero el entendimiento intuitivo de la niña de que algo importante faltaba de su hogar no podía ser silenciado por irritación adulta o conveniencia social. Comenzó a rechazar comer las creaciones elaboradas de Chef Dubois, empujando comida por su plato con el tipo de resistencia terca que hablaba de hambres más profundas que la perfección técnica no podía satisfacer. Patrick, enterrado en reportes financieros de fin de año y planeación de impuestos que lo ayudaría a mantener tanto de su fortuna creciente como fuera legalmente posible, apenas notó las tensiones domésticas que se arremolinaron alrededor de él como nieve de efecto lago, presente pero no inmediatamente amenazante a sus preocupaciones primarias. Sus inversiones de criptomonedas habían funcionado mejor de lo esperado. Su portafolio de bienes raíces continuaba generando ingresos estables y su valor neto había crecido por varios millones de pesos durante los meses desde la partida de Maribel. Por cualquier medida que importaba a sus contadores, el año había sido éxito incalificado. Pero el éxito estaba empezando a aprender, se podía medir de maneras que no aparecían en declaraciones trimestrales o documentos de impuestos. Las comidas que puntuaban sus días se habían vuelto puramente funcionales, combustible para un cuerpo que necesitaba nutrición, pero no encontraba nada particularmente memorable en incluso los platos más elaboradamente preparados. Comía más rápido y se enfocaba menos en la comida misma,
tratando la cena como otra cita de negocios que completar eficientemente en lugar de experimentar completamente. El cambio era lo suficientemente sutil que podría nunca haberlo notado si no fuera por una conversación con su socio de negocios James Morrison, cuya propia casa empleaba una cocinera cuyas habilidades se habían vuelto legendarias entre la comunidad de negocios de la Ciudad de México. James mencionó cuánto esperaba llegar a casa cada noche, cómo los aromas que lo saludaban en su puerta principal hacían que el estrés de comerciar en mercados volátiles se sintiera manejable, cómo las comidas con su familia se habían vuelto el ancla que lo mantenía terre a terre, a pesar de la naturaleza abstracta de riqueza que existía principalmente como números en pantallas de computadora. ¿Solías hablar de tu cocinera de la misma manera? James observó durante una junta de almuerzo donde discutieron estrategias de inversión para el año que venía. Esa mujer de México que hacía esos tamales increíbles para tus fiestas navideñas. Elena dijo que tuvieron que dejarla ir por algún asunto profesional, pero espero que encontraron a alguien igualmente talentoso. Comida así no viene seguido. El comentario se alojó en la mente de Patrick como astilla, pequeña pero persistente, recordatorio de algo que había perdido sin darse cuenta de su valor hasta que se fue. Comenzó a poner más atención a las comidas que aparecían frente a él, tratando de entender por qué comida que se veía como arte fallaba en satisfacer de maneras que platos más simples una vez habían hecho. La perfección técnica de las creaciones de Chef Dubois era innegable, pero carecían de alguna cualidad esencial que Patrick no podía identificar, pero definitivamente extrañaba. Fue Emma quien proporcionó el vocabulario que necesitaba para entender su propia insatisfacción. Durante una de sus conversaciones raras, el horario de Patrick dejaba poco tiempo para interacciones largas con su nieta. Ella explicó su rechazo a comer cena con el tipo de lógica de niña de 7 años, que corta directo a la verdad que adultos frecuentemente gastan años evitando. La comida ya no se acuerda cómo querer a nadie, dijo con la seriedad que los niños traen a observaciones que los adultos encuentran incómodamente acertadas. Cuando Maribel cocinaba, la comida sabía nuestros nombres. Ahora solo sabe cómo verse bonita. La perspicacia era tan filosa y tan acertada que Patrick se encontró pensando en ella por días después, dándole vuelta a la idea de que la comida podía acordarse, que las comidas podían saber nombres, que cocinar podía involucrar formas de comunicación que trascendían mera nutrición o incluso placer. Las palabras de Emma le dieron un marco para entender por qué sus comidas, perfectamente preparadas, se sentían de alguna manera incompletas. Por qué cenar en casa se había vuelto tarea en lugar de consuelo. Pero entender el problema no revelaba automáticamente su solución, especialmente cuando esa solución requeriría admitir que habían cometido error que no se podía arreglar simplemente escribiendo cheques más grandes o contratando profesionales más caros. Elena había invertido demasiado capital social en la decisión de emplear Chef Dubois para revertir cursos sin perder cara entre los círculos donde tales decisiones eran evaluadas y juzgadas. El chef celebridad se había vuelto parte de la marca de su familia, símbolo de su sofisticación y compromiso con excelencia que no podía ser abandonado sin consideración cuidadosa de las consecuencias sociales. La llegada de la primavera a la Ciudad de México trajo el tipo de esperanza que solo gente que ha sobrevivido inviernos brutales puede realmente apreciar. Los árboles comenzaron a brotar, revelando verde que prometía calor en lugar de gris que no prometía nada, y los residentes de la ciudad emergieron de sus capas térmicas con la gratitud exhausta de sobrevivientes. Árboles que habían parecido muertos por meses súbitamente explotaron con vida verde, y el aire cargó promesas de calor que hicieron los meses previos de sufrimiento sentirse que valían la pena. Para Maribel, la primavera significaba la posibilidad de expandir su pequeño negocio de catering más allá de los confines de la cocina de su departamento. Había ahorrado suficiente dinero para considerar rentar espacio comercial real, tal vez incluso contratar una asistente para ayudar con el número creciente de órdenes de comunidades que habían redescubierto el placer de comer comida preparada con cuidado genuino en lugar de ambición profesional. El sueño de su propio restaurante, diferido pero nunca abandonado, comenzó a sentirse posible otra vez.
El avance vino de una fuente inesperada. Padre Miguel Santos, el sacerdote en la iglesia de San Agustín en la Doctores, que había oído sobre la situación de Maribel a través de las redes de cuidado y comunicación que conectaban las comunidades de inmigrantes de la Ciudad de México como ríos subterráneos de apoyo mutuo. Padre Santos necesitaba a alguien para dar servicio de catering a una cena de recaudación de fondos para renovaciones de iglesia. Alguien que pudiera preparar comida que honrara las memorias de las tierras natales de feligreses mientras se mantuviera dentro de un presupuesto que reflejara las realidades económicas de familias trabajadoras en lugar de las matemáticas abstractas de administración de riqueza. La cena estaba programada para principios de mayo, cronometrada para coincidir con celebraciones de primavera y renovación que se sentían especialmente significativas para gente que había gastado el invierno preguntándose si el calor regresaría alguna vez. Maribel se metió de lleno en planear una comida que mostraría no solo sus habilidades técnicas, sino su entendimiento profundo de cómo la comida podía crear comunidad, cómo los sabores podían contar historias que trajeran gente junta, en lugar de dividirlos en categorías de sofisticación y simplicidad. La noche de la cena, el salón parroquial de San Agustín se llenó con familias cuyas caras reflejaron la diversidad que hacía que la Ciudad de México se sintiera como colección de pueblos pequeños en lugar de una sola ciudad grande. Niños corrieron entre mesas mientras sus padres y abuelos compartieron historias en español e inglés, a veces cambiando idiomas a media oración en el code switching hermoso que creó su propia poesía de fusión cultural y adaptación. El menú de Maribel honró tradiciones mientras reconoció el presente. Tamales que cargaron recetas de la cocina de su abuela en la Roma Norte, pero hechos con ingredientes disponibles en mercados de la Ciudad de México. Mole que tomó 2 días en preparar apropiadamente. Sus sabores complejos hablando de paciencia y dedicación que no se podía apresurar o simplificar. Arroz y frijoles cocinados con técnicas que su madre había aprendido de su madre, pero sazonados con hierbas del jardín urbano que voluntarios de la parroquia habían plantado en el lote baldío junto a la iglesia, pero la magia real pasó no en los platos individuales, sino en la atmósfera que crearon. Mesas que habían sido llenadas con extraños se volvieron familias extendidas para cuando apareció el postre. Niños que habían sido tímidos al principio de la noche estaban compartiendo chistes con vecinos ancianos que habían redescubierto el placer de sentirse útiles y apreciados. Adultos que trabajaron múltiples trabajos solo para pagar renta, se encontraron riendo con el tipo de libertad que viene cuando la comunidad proporciona refugio breve de lucha individual. Palabra del éxito de la cena se extendió por redes que no tenían nada que ver con la élite de negocios y social de la Ciudad de México, pero todo que ver con la comunicación auténtica que pasa cuando gente reconoce calidad genuina y cuidado. Órdenes comenzaron llegando de otras iglesias, de centros comunitarios, de familias planeando celebraciones que necesitaban comida digna de su alegría y gratitud. Entre los huéspedes de cena esa noche estaba alguien cuya presencia Maribel no notó, pero cuya atención cambiaría todo. Emma Reynolds, traída a la iglesia por su niñera de los martes por la tarde. María Santos, que pasaba a ser hermana de Padre Santos, y que había oído las preguntas infinitas de Emma sobre cuándo Maribel regresaría de sus vacaciones misteriosas. La reunión de Emma con Maribel fue todo lo que el corazón de una niña de 7 años podía contener. Lágrimas y risas y abrazos que duraron hasta que otros huéspedes de cena comenzaron a preguntarse si estaban presenciando algo más significativo que una reunión casual entre una antigua empleada y la nieta de su empleadora. La alegría de Emma era tan pura y tan obvia que atrajo atención de adultos que habían aprendido a reconocer la diferencia entre cortesía y emoción genuina. Sabía que no estabas de vacaciones. Emma anunció con la satisfacción de alguien cuya intuición había sido probada correcta, a pesar de meses de explicaciones adultas que no habían tenido mucho sentido. Sabía que solo estabas cocinando en algún lugar hasta que pudiéramos encontrarte otra vez. La conversación que siguió, conducida en la mezcla de español e inglés que Emma había absorbido durante sus lecciones de cocina, reveló la profundidad de pérdida que la niña había experimentado cuando Maribel desapareció de su vida sin explicación u oportunidad para despedirse.
Las preguntas de Emma sobre técnicas de cocina y recetas familiares no habían parado solo porque su maestra ya no estaba disponible para responderlas. En lugar, se habían acumulado como cartas escritas a alguien que podría nunca leerlas, expresiones de curiosidad y afecto que no tenían salida excepto la esperanza de que de alguna manera, algún día, se reunirían con su receptor apropiado. María Santos, que había observado esta reunión con la atención cuidadosa de alguien que entendía dinámicas familiares más allá de sus definiciones oficiales, reconoció oportunidad para abordar sufrimiento que había sido escondido debajo de capas de propiedad social y orgullo adulto. La felicidad obvia de Emma al encontrar a Maribel otra vez fue igualada solo por la alegría, igualmente obvia de Maribel, al ver la niña cuyas preguntas una vez habían hecho días largos en casa, no apreciativa, sentirse que valían la pena. El viaje de regreso al penthouse Reynolds esa noche fue llenado con la charla de Emma, sobre todo lo que había aprendido de observar otras cocineras en la ausencia de Maribel, su crítica de las creaciones de Chef Dubois y sus preguntas detalladas sobre si Maribel podría considerar regresar para enseñarle más sobre técnicas de cocina que no se podían aprender de programas de televisión o fotografías de libros de cocina. María Santos escuchó con la sabiduría de alguien que había gastado décadas navegando las relaciones complicadas entre empleadores y empleados, entendiendo que las peticiones de Emma reflejaron hambres más profundas que se podían satisfacer por incluso las comidas profesionales más elaboradas. Esa noche, mientras Emma recontó la aventura de su noche a abuelos que habían estado preguntándose por qué se había vuelto tan resistente a comer las comidas sofisticadas que les costaban cientos de pesos por semana proporcionar, Patrick y Elena comenzaron a entender que los problemas de su casa iban más profundo que preferencias profesionales simples o incluso preguntas de competencia culinaria. La felicidad de su nieta había sido afectada por decisiones domésticas que habían hecho sin considerar su perspectiva, y sus preguntas persistentes sobre el paradero de Maribel reflejaron pérdida genuina en lugar de mera curiosidad infantil sobre negocios adultos. El primer impulso de Elena fue desechar la respuesta emocional de Emma como el tipo de apego temporario que los niños forman con cualquiera que les pague atención individual, el tipo de cosa que se olvidaría si se manejara apropiadamente con distracciones y explicaciones. Pero el conocimiento detallado de Emma sobre técnicas de cocina y su entendimiento sofisticado de combinaciones de sabor sugirió que su relación con Maribel había involucrado aprendizaje genuino en lugar de mero entretenimiento, educación en habilidades y valores que ningún dinero podía comprar de instructores profesionales. Patrick, cuyo éxito de negocios había venido en parte de su habilidad para reconocer cuando situaciones requerían más que soluciones de nivel superficial, comenzó a preguntarse si la disfunción creciente de su casa podría estar conectada con decisiones de personal que habían parecido obvias en el momento, pero cuyas consecuencias habían sido más de largo alcance de lo que cualquiera anticipó. Las comidas que una vez habían anclado su vida familiar se habían vuelto puramente funcionales, e incluso sus cenas elaboradas ahora generaron elogios corteses en lugar de la alabanza entusiasta que una vez había hecho su hogar destino preferido para la élite social de la Ciudad de México. La investigación que siguió a la revelación de Emma procedió con la discreción cuidadosa que familias ricas aplican a situaciones que podrían reflejar pobremente en su juicio o capacidades de toma de decisiones. Elena hizo llamadas telefónicas a amigas cuyo personal doméstico se movía dentro de los mismos círculos donde Maribel una vez había trabajado, preguntando sobre su situación actual sin admitir explícitamente que podrían haber cometido error al terminar su empleo. Lo que Elena descubrió desafió cada suposición que había hecho sobre el carácter y competencia profesional de Maribel. Lejos de ser incapaz de encontrar nuevo empleo debido a las fallas profesionales que Elena había implicado al extender palabra de su despido, Maribel se había vuelto cada vez más exitosa como organizadora de catering independiente, construyendo reputación por excelencia que estaba basada completamente en la calidad de su trabajo en lugar de meras conexiones sociales o credenciales profesionales. Más problemático,
fueron las conversaciones con otros empleadores que habían conocido a Maribel durante sus años de servicio a la familia Reynolds y que nunca habían oído nada más que alabanza por su confiabilidad, habilidad y carácter. El sabotaje, que supuestamente había justificado su despido, fue mencionado por nadie con quien Elena habló, sugiriendo que o su red de información estaba incompleta o que la historia había sido aceptada sin la verificación que tales acusaciones serias normalmente requerían. La revelación más perturbadora vino de Chef Dubois mismo, que había comenzado a hacer reclamos sobre su papel en el despido de Maribel, que iban mucho más allá de lo que realmente había ocurrido. En conversaciones con otros profesionales en la comunidad culinaria de la Ciudad de México, había embellecido su versión de eventos para hacerse aparecer más decisivo y autoritario, describiendo situación donde había descubierto y expuesto incompetencia que de otra manera podría haber pasado inadvertida. Pero sus embellecimientos habían crecido cada vez más elaborados y contradictorios, llevando a algunos de sus contactos profesionales a cuestionar si su cuenta de eventos podía ser completamente acertada. Varias personas mencionaron a Elena que encontraron curioso que una cocinera tan experimentada súbitamente desarrollaría problemas con administración básica de cocina después de años de servicio exitoso, especialmente ya que la reputación de Maribel en la comunidad de servicio doméstico de la Ciudad de México había sido excelente. Estas conversaciones forzaron a Elena a confrontar la posibilidad de que había hecho decisión basada en información incompleta, en el mejor caso, o engaño deliberado en el peor. La vergüenza social de admitir tal error era considerable, pero la disfunción continua en su casa se estaba volviendo igualmente problemática por razones diferentes. La infelicidad persistente de Emma sobre su situación de comida estaba comenzando a afectar su relación con sus abuelos, e incluso Patrick había comenzado a hacer comentarios sobre extrañar la manera en que las cosas solían saber. La decisión de intentar reconciliación vino gradualmente, emergiendo de una serie de conversaciones familiares donde la perspectiva de Emma fue dada más peso que orgullo adulto o consideraciones profesionales. Su conocimiento detallado de técnicas de cocina y sus explicaciones articuladas de por qué ciertas comidas satisfacían mientras otras la dejaban sintiéndose vacía, demostró que su educación con Maribel había sido más valiosa de lo que cualquiera se había dado cuenta en el momento. La experiencia de negocios de Patrick le había enseñado que admitir errores temprano costaba menos que defenderlos indefinidamente, y los instintos sociales de Elena sugirieron que su situación doméstica se estaba volviendo lo suficientemente conspicua para generar el tipo de chisme que sería más dañino que reconocer que habían actuado apresuradamente al terminar a una empleada valorada. Incluso el comportamiento cada vez más errático de Chef Dubois y demandas crecientes por control creativo sobre aspectos de administración doméstica más allá de preparación de comida sugirió que su mejora en sofisticación culinaria había creado problemas nuevos en lugar de resolver viejos. El acercamiento a Maribel fue manejado con la delicadeza que situaciones familiares complejas requieren, iniciado a través de María Santos, cuya relación con ambas casas le dio perspicacia única en los sentimientos y motivaciones de todos involucrados. En lugar de disculpa directa que podría implicar responsabilidad legal o vergüenza social, el contacto inicial tomó la forma de consultas sobre la disponibilidad de Maribel para servicios de catering que podrían ser necesarios para entretenimiento de verano. La respuesta de Maribel reflejó la gracia y sabiduría que la habían sostenido a través de meses de exilio injusto de trabajo que había amado y realizado con distinción. Acordó reunirse con Elena y Patrick para discutir posibilidades de catering, aunque su tono cargó el tipo de neutralidad cuidadosa que la gente adopta cuando ha sido lastimada, pero está dispuesta a considerar si la sanación podría ser posible. La reunión tuvo lugar en un restaurante del centro que era territorio neutral para todos involucrados, lo suficientemente caro para demostrar respeto por el nuevo estatus profesional de Maribel, pero no tan exclusivo como para enfatizar las distancias sociales que habían contribuido a sus dificultades previas. La presencia de Emma en el almuerzo no fue accidental. Su felicidad obvia al reunirse con Maribel
sirvió como tanto evidencia de lo que había sido perdido como motivación para lo que podría ser recuperado. La conversación que siguió fue cuidadosa y formal en la superficie, pero por debajo corrieron corrientes de emoción que hablaron de relaciones más complejas que simple empleador y empleado. Las preguntas de Elena sobre servicios de catering evolucionaron en consultas sobre si Maribel podría considerar regresar a servicio doméstico regular, no como reemplazo para Chef Dubois, sino como especialista en comidas familiares y entretenimiento informal donde sus habilidades particulares serían más valiosas. La contribución de Patrick a la discusión se enfocó en asuntos prácticos, compensación, condiciones de trabajo, respeto profesional, pero sus preguntas revelaron que había gastado más tiempo pensando sobre la situación de comida de su familia de lo que su inatención previa había sugerido. Sus memorias de platos específicos que Maribel había preparado y su conocimiento detallado de cómo sus cenas habían cambiado desde su partida demostraron que había estado poniendo atención incluso cuando su apreciación no había sido expresada explícitamente. Pero fue Emma quien proporcionó la honestidad que la diplomacia adulta no podía acomodar. Sus preguntas directas sobre por qué Maribel había sido mandada lejos, sus quejas detalladas sobre cómo la comida había cambiado en su ausencia y su petición directa de que Maribel regresara a enseñarle más sobre técnicas de cocina, cortaron a través de la superficie cortés de la conversación para abordar las emociones y relaciones que realmente importaron a todos en la mesa. La respuesta de Maribel reflejó meses de reflexión sobre lo que había sido perdido y lo que regresar podría costar o proporcionar. Su dignidad había sido restaurada a través de su éxito como organizadora independiente de catering y ya no era económicamente dependiente en empleo con la familia Reynolds. Cualquier regreso necesitaría reconocer su crecimiento profesional y reflejar el respeto que sus habilidades merecían, tanto en términos de condiciones de trabajo prácticas como relaciones interpersonales. La negociación que siguió tuvo lugar durante varias semanas e involucró discusiones detalladas sobre responsabilidades, autoridad y el tipo de respeto mutuo que sería necesario para reconstruir relaciones de trabajo que habían sido dañadas por malentendido y acusaciones falsas. El papel de Chef Dubois en la casa necesitaría ser redefinido de maneras que reconocieran la experiencia de Maribel mientras evitaran conflictos directos sobre territorio y autoridad. Pero la conversación más importante pasó entre Maribel y Emma durante una de las visitas de la niña a su departamento, mientras los adultos negociaron detalles prácticos. Las preguntas de Emma sobre perdón y segundas oportunidades, sobre por qué la gente a veces cometía errores y si esos errores se podían arreglar, reflejaron su sabiduría de niña de 7 años sobre relaciones y el valor requerido para confiar en gente que anteriormente había causado dolor. El regreso de Maribel a la casa Reynolds a finales de primavera fue manejado con la dignidad silenciosa que siempre había caracterizado su acercamiento al trabajo y relaciones. No hubo anuncio dramático o ceremonia elaborada, solo la restauración gradual de ritmos y rutinas que una vez habían hecho su casa sentirse como hogar, donde la gente se nutría unos a otros, así como a ellos mismos. La cocina que se había sentido estéril y fría comenzó a calentarse, mientras la presencia de Maribel trajo de regreso los aromas y energías que una vez habían hecho que fuera el corazón de vida familiar. Emma resumió sus lecciones de cocina con el entusiasmo de alguien cuya educación había sido interrumpida, pero no olvidada, e incluso Elena comenzó a recordar por qué una vez había estado orgullosa de las comidas que su casa proporcionaba a huéspedes y familia por igual. Pero el cambio más significativo fue en Patrick, que redescubrió el placer de comer comida que había sido preparada no solo para impresionar, sino para satisfacer, para consolar, para celebrar el hecho simple de que nutrir bien a la gente era una de las expresiones más fundamentales de cuidado que existía entre seres humanos. Sus comidas se volvieron momentos de pausa y apreciación en lugar de meramente necesidades funcionales, y su entendimiento creciente de lo que Maribel traía a su familia se extendió mucho más allá de las habilidades técnicas que prepararon su comida. La resolución de su crisis doméstica tomó la forma de reconocimiento en lugar de gestos grandes,
reconocimiento de que algunas formas de valor no se podían medir en credenciales profesionales o estatus social, que experiencia desarrollada a través de años de práctica devota era digna de respeto sin importar su pedigrí académico, y que la atmósfera de hogar fue creada por el cuidado y atención de gente que entendía que alimentar bien a otros era tanto arte como servicio, tanto habilidad como amor. La educación de Emma continuó con intensidad renovada. Sus preguntas y observaciones, ahora bienvenidas como contribuciones a conversaciones de cocina en lugar de interrupciones que manejar. Su entendimiento creciente de técnicas de cocina fue igualado por su apreciación más profunda por los valores y tradiciones que comida buena podía cargar de una generación a la siguiente, lecciones que ninguna escuela podía enseñar, pero que eran esenciales para entender qué hacía la vida valer la pena vivir. Mientras el verano se asentó sobre la Ciudad de México, como manta cálida que invitó familias a demorarse sobre comidas y conversaciones que no necesitaban terminar según horarios u obligaciones, el Penthouse Reynolds se volvió una vez más lugar donde la comida creó la atmósfera para que las relaciones florecieran en lugar de meramente proporcionar combustible para cuerpos que necesitaban nutrición. Los sonidos de risa comenzaron a regresar a su comedor y los aromas que llenaron su cocina hablaron una vez más de amor hecho comestible, de cuidado sazonado con devoción y servido en platos que tenían algo que valía la pena saborear. Sin embargo, la reconciliación completa no fue tan simple como el regreso de Maribel a la cocina. Hubo capas de herida que necesitaban sanación, confianza que requería reconstrucción y, más importante, reconocimiento de la injusticia que la había alejado. Chef Dubois, tal vez intuyendo las dinámicas cambiantes, comenzó a revelar su carácter verdadero más abiertamente. Sus demandas se volvieron cada vez más irracionales, su tratamiento de otros miembros del personal creció más imperioso y sus reclamos sobre sus logros culinarios comenzaron a deshacerse bajo escrutinio más cercano. Fue durante un servicio de cena particularmente ocupado en julio, cuando el Penthouse estaba hospedando reunión para los inversionistas más importantes de Patrick, que la verdad final sobre Chef Dubois emergió. Bajo presión para entregar el tipo de comida que justificaría su reputación inflada y salario aún más inflado, hizo serie de errores básicos que habrían sido catastróficos si no fuera por la intervención silenciosa de Maribel. Ella corrigió su sazón cuando no estaba viendo, rescató salsa que casi había arruinado, y suavemente coordinó el tiempo de múltiples platos, mientras él se enfocó en crear presentaciones dignas de Instagram que se fotografiaron hermosamente pero frecuentemente llegaron a la mesa tibias o demasiado saladas. El contraste entre su actuación teatral y la competencia eficiente de Maribel fue demasiado obvio para que incluso Elena lo ignorara. Mientras Chef Dubois comandó atención con gestos dramáticos y explicaciones elaboradas de su filosofía culinaria, Maribel se aseguró de que la comida realmente supiera bien y llegara a la temperatura apropiada. Los huéspedes, paladares sofisticados acostumbrados a excelencia, notaron la diferencia entre los platos que tenían la influencia sutil de Maribel y aquellos que reflejaron solo la visión artística de Chef Dubois. Después de que los huéspedes partieron, delirando sobre comida que tuvo éxito, a pesar de en lugar de debido a las contribuciones del chef celebridad, Patrick y Elena se encontraron enfrentando verdad incómoda. Habían contratado experiencia que era más teatral que práctica, más preocupada con presencia en redes sociales que habilidad culinaria real. Mientras tanto, habían despedido a alguien cuyas habilidades fueron probadas no por seguidores de Instagram o artículos de revista, sino por años de resultados consistentemente excelentes y el tipo de conocimiento culinario profundo que solo puede venir de décadas de práctica devota. La conversación que siguió entre Patrick, Elena y Maribel tuvo lugar en la tranquilidad de la cocina después de que el último plato había sido lavado y la evidencia del éxito de la noche había sido guardada. Esta vez, no hubo negociaciones formales o lenguaje diplomático cuidadoso. En lugar, hubo el tipo de honestidad que viene cuando la gente finalmente reconoce verdades que han estado evitando por demasiado tiempo. La disculpa de Elena cuando finalmente vino fue tal vez las palabras más difíciles que había hablado. Admitir que había actuado apresuradamente
que había valorado credenciales sobre carácter, que había permitido que celos profesionales y acusaciones falsas la cegaran al valor de alguien que había servido a su familia fielmente por más de una década. Estos reconocimientos vinieron con el peso de alguien que había aprendido que estatus social no podía protegerla de las consecuencias de tratar mal a la gente. La contribución de Patrick fue más pragmática, pero igualmente significativa. Habló del principio de negocios, de que las mejores inversiones frecuentemente son las menos llamativas, que éxito sostenible viene de fundamentales confiables en lugar de innovaciones espectaculares que carecen de sustancia. Su reconocimiento del valor de Maribel fue enmarcado en términos que entendía: retorno de inversión, actuación consistente, la naturaleza irreemplazable de experiencia verdadera. Pero la emoción detrás de sus palabras fue inconfundible. Pero fue la respuesta de Maribel que transformó su conversación de disculpa en reconciliación genuina. Habló no de perdón, eso vendría después, ganado a través de comportamiento cambiado en lugar de palabras, sino de entendimiento. Había aprendido durante sus meses lejos que el respeto no se podía demandar o negociar. Tenía que ser demostrado a través de acciones que igualaran valores profesados. Su disposición a regresar no estaba basada en necesidad de empleo o aceptación de su disculpa, sino en su reconocimiento de que algunas relaciones, una vez rotas, se podían reconstruir más fuertes de lo que habían sido antes. Los arreglos prácticos que siguieron reflejaron este nuevo entendimiento. Maribel regresaría no como empleada subordinada, reportando a chef celebridad, sino como el oficial culinario principal de la casa, con autoridad sobre todos los aspectos de planeación y preparación de comidas. Chef Dubois podía quedarse si elegía, pero en papel claramente definido que reconoció la antigüedad de Maribel y responsabilidad primaria para las necesidades diarias de la familia. Más importante, su compensación reflejaría no solo su valor de mercado actual como organizadora independiente exitosa de catering, sino también reconocimiento de los años cuando sus contribuciones habían sido subvaloradas. Pero tal vez el cambio más significativo fue en la atmósfera de la casa misma. La alegría de Emma al tener su mentor de cocina permanentemente restaurado fue igualada por el alivio visible de otros miembros del personal que habían observado la disfunción de los meses previos con preocupación creciente. La cocina se volvió una vez más lugar donde la gente disfrutó trabajar en lugar de simplemente soportar sus turnos, donde experiencia fue respetada sin importar sus credenciales formales, donde la medida de éxito fue la satisfacción de gente siendo bien alimentada, en lugar de lo digno de Instagram de platos individuales. La transformación fue notada más allá de la casa también. Los socios de negocios de Patrick comenzaron a comentar otra vez sobre la calidad excepcional de comidas servidas en el hogar Reynolds, y las cenas de Elena recuperaron su reputación como eventos que valía la pena atender no solo para conexiones sociales, sino para experiencias genuinamente memorables. La comida servida en estas reuniones cargó la calidad inefable que viene cuando habilidad técnica se combina con cuidado genuino por la gente siendo servida. El verano se profundizó en otoño, y la cocina que una vez se había sentido como campo de batalla entre filosofías competidoras de cocinar, se volvió lugar donde tradición e innovación podían coexistir. Maribel comenzó a incorporar algunas de las técnicas modernas que había observado durante el tiempo de Chef Dubois, pero siempre en servicio de sabor y satisfacción en lugar de mero impacto visual. Su cocina evolucionó, enriquecida por conocimiento nuevo, pero basada en el entendimiento fundamental de que las mejores comidas nutren tanto cuerpo como espíritu. La educación de Emma continuó con profundidad y propósitos renovados. Aprendió no solo recetas y técnicas, sino las lecciones más profundas sobre paciencia, atención al detalle y la satisfacción que viene de crear algo que trae alegría a otros. Sus preguntas crecieron más sofisticadas mientras su entendimiento se profundizó, y Maribel encontró en su estudiante ansiosa recordatorio de por qué cocinar había capturado primero su propia imaginación décadas antes. La relación entre Maribel y la familia Reynolds había sido fundamentalmente alterada por la crisis que los había alejado y el proceso que los había traído de regreso juntos.
Nunca podrían regresar a las suposiciones fáciles que habían caracterizado sus años anteriores, pero habían descubierto algo más valioso: respeto mutuo basado en valor probado en lugar de obligaciones jerárquicas, entendimiento del valor del uno al otro que había sido probado por separación y fortalecido por elección en lugar de necesidad. Como el año se dirigió hacia invierno otra vez, la cocina se llenó con los aromas familiares de preparación navideña, pero con diferencia que todos podían sentir, incluso si no podían articularlo. La comida siendo preparada cargó no solo los sabores que habían hecho celebraciones previas memorables, sino también la satisfacción más profunda que viene de trabajo que es valorado y trabajadores que son respetados. Las comidas que emergieron de las manos de Maribel fueron sazonadas con dignidad restaurada, saborizadas con relaciones sanadas y servidas con la confianza silenciosa de alguien que sabía que sus contribuciones finalmente estaban siendo apreciadas por su valor verdadero. La cena de Nochebuena ese año se volvió legendaria no solo por su excelencia culinaria, sino por la atmósfera que creó. Huéspedes hablaron de sentirse bienvenidos en hogar donde la comida parecía cargar el calor de hospitalidad genuina, donde cada plato reflejó no solo habilidad técnica, sino entendimiento profundo de lo que significa nutrir bien a otros. Niños que usualmente eran inquietos durante cenas formales se encontraron comprometidos y cómodos, intuyendo de alguna manera que estaban en lugar donde su presencia era valorada en lugar de meramente tolerada. Emma, ahora de 8 años y considerablemente más sofisticada en su entendimiento de cocinar y sus significados más profundos, sirvió como embajadora no oficial entre la cocina y el comedor. Sus explicaciones de varios platos a huéspedes curiosos revelaron no solo conocimiento de ingredientes y técnicas, sino apreciación por el cuidado y atención que había creado cada elemento de la comida. Su orgullo en lo que había aprendido de Maribel era obvio e infeccioso, y varios huéspedes se encontraron pidiendo consejo de cocina no de la mujer que había preparado su comida, sino de la niña que había aprendido a ver cocinar como expresión de amor en lugar de mero sustento. El éxito de la noche fue medido no en los elogios recibidos o las conexiones sociales hechas, sino en la satisfacción silenciosa que viene cuando la gente se reúne alrededor de comida que ha sido preparada con cuidado y atención genuinos. Conversaciones fluyeron naturalmente de plato a plato. Risa puntuó el murmullo gentil de cubiertos en China, y el comedor se llenó con el tipo de calor que el dinero no puede comprar, pero que emerge espontáneamente cuando la gente se siente genuinamente bienvenida y bien cuidada. Mientras los huéspedes partieron en la noche fría de la Ciudad de México, muchos se quedaron en el vestíbulo para expresar su apreciación no solo por la comida, sino por la experiencia entera. Hablaron de sentirse nutridos de maneras que iban más allá de mera satisfacción física, de ser recordados por qué compartir comidas con otros era uno de los rituales más antiguos y significativos de la humanidad. Varios mencionaron que no habían disfrutado una cena tanto en años, aunque no podían explicar qué había hecho esta noche diferente de otras comidas elegantes que habían compartido en hogares comparables. La respuesta, por supuesto, yacía en la cocina donde Maribel estaba completando las tareas finales de la noche, con la eficiencia silenciosa que siempre había caracterizado su trabajo. La diferencia era invisible a huéspedes, pero fundamental a todo lo que habían experimentado. Habían sido alimentados por alguien que entendía que cocinar es tanto oficio como cuidado, que trajo a su trabajo no solo habilidad técnica, sino inversión genuina en la felicidad y satisfacción de la gente que servía. Patrick, aflojándose su corbata formal mientras reflexionaba sobre el éxito de la noche, se dio cuenta de que había recuperado algo que no había sabido que estaba perdiendo. La sensación de que su hogar era lugar que valía la pena a donde regresar al final de días difíciles, que comidas con familia y amigos podían ser fuentes de placer genuino en lugar de meras obligaciones sociales, que el dinero que gastaba en personal de casa podía comprar no solo servicios, sino el tipo de atención que transformó casas en hogares. Elena, quitándose sus joyas en la tranquilidad de su recámara, se encontró pensando sobre los elementos que crean hospitalidad verdaderamente memorable. Su enfoque previo en presentaciones impresionantes y credenciales de celebridad había producido comidas que se veían perfectas en fotografías,
pero de alguna manera fallaban en satisfacer hambres más profundas. El éxito de la noche le recordó que las cenas más sofisticadas eran aquellas donde los huéspedes se sentían bienvenidos en lugar de impresionados, donde la comida sirvió como fundación para conexión en lugar de actuación que aplaudir. Pero fue en el cuarto de Emma, donde la niña estaba demasiado emocionada para dormir, burbujeando con preguntas sobre todo lo que había observado y aprendido durante las preparaciones de la noche, que la medida verdadera de la significancia del día se volvió clara. Su entendimiento detallado de cómo varios platos habían sido preparados, su apreciación por el tiempo y coordinación requeridos para servir múltiples platos sin problemas, y más importante, su reconocimiento de que el éxito de la noche había venido de amor tanto como habilidad, demostró que había absorbido lecciones que le servirían toda su vida. «Maribel», preguntó mientras su mentora de cocina la arropó con manos espolvoreadas de harina que todavía cargaron el calor de la noche. «¿Por qué la comida sabe diferente cuando la haces con gente que te importa?» La pregunta cargó el tipo de sabiduría que frecuentemente emerge de niños que han sido permitidos observar trabajo adulto lo suficientemente de cerca para entender sus significados más profundos. La respuesta de Maribel, entregada en la mezcla de español e inglés que se había vuelto su idioma privado de instrucción de cocina, habló de las conexiones antiguas entre nutrición y afecto, entre cuidar las necesidades físicas de otros y expresar vínculos emocionales que frecuentemente no se podían poner en palabras. «Porque mi amor», Maribel respondió, alisando la cobija alrededor de la forma pequeña de Emma, «cuando cocinamos para gente que amamos, ponemos nuestros corazones en la comida. Y los corazones tienen su propio sabor que hace que todo sepa a hogar». La sabiduría de esa respuesta se quedaría con Emma por el resto de su vida, formando no solo su relación con comida y cocinar, sino su entendimiento de lo que significa cuidar a otros a través de atención a sus necesidades y comodidad. Cargaría hacia adelante el conocimiento de que el ingrediente más importante en cualquier comida es el amor que la sazona, que las mejores cocineras son aquellas que entienden que alimentar bien a otros es una de las maneras más fundamentales en que los humanos expresan cuidado y afecto. Mientras el invierno se profundizó en el Año Nuevo, los ritmos y relaciones en la casa Reynolds se asentaron en patrones que tenían poca semejanza con la disfunción que había precedido la partida y regreso de Maribel. La cocina zumbó con el tipo de energía productiva que viene cuando el trabajo es valorado y los trabajadores son respetados, cuando experiencia es reconocida sin importar su fuente, cuando la medida de éxito es satisfacción en lugar de meras apariencias. El cambio fue notado por todos sus círculos sociales y profesionales, aunque la mayoría de observadores no pudieron identificar exactamente qué había cambiado. Los socios de negocios de Patrick mencionaron la calidad excepcional de comidas servidas en su hogar. Las amigas de Elena hablaron de cenas que de alguna manera se sintieron más acogedoras y memorables que reuniones similares en otras partes, y ambos encontraron su hogar cada vez más demandado como lugar para el tipo de entretenimiento que construía relaciones en lugar de meramente mostrar riqueza. Pero los cambios más significativos fueron invisibles a observadores externos, incrustados en las rutinas diarias e interacciones pequeñas que definen la calidad de vida dentro de cualquier casa. Las comidas se volvieron ocasiones para conversación genuina en lugar de mero reabastecimiento de combustible. La cocina se volvió lugar donde miembros de familia se quedaron para platicar, en lugar de simplemente aparición para comer programado. Y todo el penthouse tomó el calor que viene cuando la gente trabaja junta con respeto mutuo en lugar de obligación jerárquica. El éxito de Maribel se volvió leyenda silenciosa en la comunidad de servicio doméstico de la Ciudad de México, prueba de que habilidad y dedicación eventualmente serían reconocidas y valoradas, que tratar trabajadores con dignidad al final beneficia a todos involucrados. Su historia se extendió por redes de empleadas domésticas y cocineras y cuidadoras, ofreciendo esperanza a otros que a veces se preguntaban si sus contribuciones alguna vez serían verdaderamente apreciadas. El restaurante que una vez había soñado abrir evolucionó en algo diferente, pero igualmente satisfactorio. Un servicio de consulta para familias que querían transformar su acercamiento a cocinar en casa.
que buscaron no solo recetas, sino entendimiento de cómo la comida podía fortalecer relaciones y crear el tipo de atmósfera doméstica donde la gente florecía en lugar de meramente coexistir. La educación de Emma continuó con sofisticación creciente, sus preguntas revelando entendimiento creciente no solo de técnicas de cocina, sino de los valores y tradiciones que comida buena podía cargar de una generación a la siguiente. Aprendió a ver cocinar como tanto habilidad práctica como preservación cultural, como manera de honrar el pasado mientras nutría el presente y futuro. Su celebración de 8º cumpleaños, planeada completamente alrededor de comidas que había aprendido a preparar bajo la guía de Maribel, se volvió demostración de cuánto había absorbido durante sus conversaciones de cocina. El menú que diseñó reflejó no solo competencia técnica, sino entendimiento genuino de cómo los sabores podían contar historias, cómo las comidas podían crear memorias, cómo el acto de alimentar bien a otros era una de las maneras más significativas de expresar amor y cuidado. Mientras la primavera regresó a la Ciudad de México, trayendo consigo la renovación anual que hizo los inviernos brutales de la ciudad parecer que valían la pena, las ventanas de la cocina se abrieron para dejar entrar aire que cargó promesas de calor y crecimiento. Las hierbas que Maribel plantó en jardineras de ventana y contenedores de azotea pronto proporcionarían sazones frescas para comidas que combinaron técnicas tradicionales con ingredientes que reflejaron la cultura alimentaria diversa de la Ciudad de México, creando cocina que era tanto arraigada como innovadora, tanto respetuosa del pasado como responsiva a necesidades y posibilidades presentes. La historia de Maribel Guadalupe Herrera y la familia Reynolds se había vuelto algo más grande que sus componentes individuales, testimonio del poder de reconocer valor donde quiera que existe, de tratar todo trabajo con dignidad, de entender que las casas más sofisticadas son aquellas donde las contribuciones de todos son valoradas y respetadas. Era historia sobre segundas oportunidades y el valor requerido para admitir errores, sobre la diferencia entre comprar servicios y construir relaciones, sobre la satisfacción profunda que viene cuando los mejores esfuerzos de la gente son reconocidos y apreciados. Pero en su corazón se mantuvo la historia de una mujer que entendía que cocinar es amor hecho comestible, que las mejores comidas son aquellas sazonadas con cuidado y servidas con atención a la felicidad y satisfacción de aquellos siendo alimentados. El mundo que frecuentemente valora apariencia sobre sustancia, credenciales sobre carácter, innovación sobre excelencia fundamental, la historia de Maribel sirvió como recordatorio de que algunas verdades son tan antiguas como la humanidad misma, que alimentar bien a otros es una de nuestras expresiones más básicas de cuidado, que habilidad desarrollada a través de práctica devota es digna de respeto sin importar su reconocimiento formal, y que el ingrediente más importante en cualquier comida es el amor que la sazonó. ¿Y tú, alguna vez has cocinado para alguien que nunca dijo gracias? ¿Alguna vez te has sentido invisible en una cocina donde tus manos crearon consuelo, pero tu corazón no recibió reconocimiento? Cuéntame en los comentarios sobre una vez cuando tu cocina fue tomada por dada, o cuando alguien finalmente apreció lo que tus manos y corazón habían estado ofreciendo todo el tiempo. Si esta historia te llegó al corazón, deja un like y suscríbete para que este mensaje llegue a otra mujer que cocina con su alma, que entiende que el ingrediente más importante en cualquier comida es el amor que la sazona. Para más historias conmovedoras como esta, dale clic al enlace del podcast a la izquierda. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional a través de cocinas y corazones que conocen el verdadero significado de nutrir. Nos vemos en la próxima historia.